Hermanos, que la paz de Cristo sea con ustedes, siga conmigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los reinados grandes, reinados gentiles contra Israel. Hoy vamos a concluir el tema 98 que llevaba por título ¿qué consecuencias proféticas presentan las quejas de Josafat por Lomos y la final de Armagedón? ¿Y cuál es la interpretación correcta que hace el profeta Joel en su época acerca de las etapas que se darán en esta guerra previo a Israel recibir su milenio? ¿Ok? Vamos entonces a discutir hoy esas cuatro etapas, de acuerdo a cómo esta hermenéutica las puede interpretar en relación a lo que la misma profecía de Joel estipula y cómo eso se puede alinear en el contexto del aquí y ahora de nuestra generación. Entro al escenario, déjeme iluminar un poco. Fíjese que ahí ya yo le había marcado con esa flecha las cuatro etapas que Joel hablaba, que es la etapa de la oruga, la etapa del saltón, la etapa del revoltón y la etapa de las langostas, de todos contra todos. Vamos a iluminar el escenario para entonces entrar a hablar y que podamos discutir cada una de esas etapas, de acuerdo a cómo esta hermenéutica las está interpretando. Dios bendiga, hermano. Mire, estas son las cuatro etapas que el profeta Joel en su tiempo vio, de acuerdo a los juicios que venían en su tiempo, pero también que se iban a estar también manifestando, repitiendo históricamente, concatenándose para este tiempo en la profecía que va vinculada o integrada en el libro de Revelaciones conforme al apóstol San Juan y conforme a cómo se alinea esas etapas de pequeñas guerras que estamos viendo tanto en el proceso de Josafat de Israel y capturando sus tierras, el proceso de Polomo, las pequeñas guerras que van pasando todos los países alrededor de Israel por el sistema del anticristo, ¿ok? Y como todo eso se va dando en etapas hasta que terminemos en la etapa final, que es la etapa de la gran ira postrera de Dios después de los 3,5 años de paz, donde se van a derramar las 7 copas de la ira postrera. Van a impactar tanto a todas las naciones que están alrededor de Israel y que han venido en contra de Israel, y las naciones internacionales que han venido en contra de Israel. Y también Israel pues va a sufrir en esa etapa la gran angustia de Jacob. ¿Okay? Hasta que entonces pasen por ese proceso y Dios le dé el llamado milenio prometido a ellos. Mire, la etapa de la oruga, de acuerdo al profeta, a la profecía, a la concatenación de la profecía del profeta Joel, esta etapa comenzó a manifestarse hoy día, de acuerdo a esta hermenéutica, en nuestras generaciones. Cuando digo nuestras generaciones, son las últimas generaciones de 41,666 años, que son las generaciones que podemos interpretar pues, los gentiles de acuerdo a la ecuación que nos dejó el apóstol Pedro cuando dijo que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y cuando despejamos esa ecuación, el equivalente hora de esa ecuación, que es la hora profética o es la hora del fin de los tiempos de los gentiles, como dice también el Señor, los libraré de la hora de la prueba, que es una generación, es equivalente a 41,666 años. Y ya en las últimas generaciones de 41,6666 años, yendo hacia atrás, casi 80 años hacia atrás, pues prácticamente esta etapa comenzó a manifestarse hoy día en nuestras generaciones, esas últimas generaciones de 41,666 años y esta última generación de 41,6666 años, que está delimitada, de acuerdo a esta hermenéutica, hasta el 2032. Después del 2032, pues habría que añadir otra generación profética de 41,666 años, que daría hasta el 2070 y pico, así sucesivamente. Pero si fuese a ser que para esta generación del cierre del 2032 fuese a ser el cumplimiento profético final del derramamiento de las últimas copas de la ira postrera de Dios, pues entonces el rapto y el arrebatamiento de la iglesia de Dios se está acelerando. Pero tampoco podemos poner fecha. Dios lo puede adelantar como lo puede posponer. Él en su soberana magnitud y soberanía, Él decide. ¿Okay? Miren, esta etapa de la oruga, hoy día en nuestras generaciones, puede alinearse, ubicarse desde el inicio del toque de la sexta trompeta, de acuerdo a esta hermenéutica, sostenido en el libro de Revelaciones. Para esta nueva hermenéutica, esto comenzó a ocurrir allá para agosto de 1990, en la cual la nación tipo águila, que es Estados Unidos, fíjense que aquí en el escrito aparece la nación tipo águila entrando a Medio Oriente, la nación tipo águila, Estados Unidos de Norteamérica, engañada o seducida por el sistema del anticristo, y estos a su vez seducidos y engañados por miembros de la comunidad europea, entre estos Inglaterra, sedujeron a la nación tipo águila USA
United States of America, a entrar a guerrear contra Irak. Luego después entonces entraron a Afganistán. Asimismo, otros países semitas como los libaneses, destruyendo el gobierno de Libia, de Gaddafi, y después Egipto, derrotando al presidente de Egipto recientemente y trayendo entonces un tipo de gobierno que de esta instancia no se sabe todavía aclarar qué es lo que está pasando en Egipto todavía también. Estos entran a estos últimos países usando mentiras que seducen a los ejércitos de estos mismos países a dividir sus fuerzas y que les facilitarán sus entradas mediante revueltas financiadas por estos países para lograr el control y dominio de estos países en el Medio Oriente. La etapa de la oruga, hoy día se podría comparar, ha sido cumplida ante nuestros ojos. Ya por efecto se ha cumplido. Es ahí, esa etapa de la oruga, no es otra cosa, fue que cuando Estados Unidos, la nación Águila, entró a la zona con su ejército numérico simbólico de 300 gedeones, entró con 300.000 soldados. Y en aquel entonces Estados Unidos de Norteamérica puso en tierra del Medio Oriente un ejército confirmado en las noticias de ser uno de 300.000 soldados, parecido al ejército de los 300 gedeones. Nosotros nos encontramos hoy día en la etapa del Saltón, que es esta etapa que está aquí, la segunda, ¿verdad? Esa etapa del Saltón, la cual desde el 2016 y transitando hasta el 2017 actual, hemos observado a Rusia, a Gog, la nación tipo oso, en el argot profético, ligada al sistema del anticristo en específico de la Unión Europea, del centro de Europa, en interacción con sus exrepúblicas soviéticas, Magog, comenzarán a coquetear en esta segunda etapa, que es la etapa que estamos viendo hoy día, conocida como la etapa del Saltón, a querer también entrar a conquistar tierra en Medio Oriente. Ya eso lo hemos visto que Rusia lo ha hecho y se ha metido y está metiendo sus ejércitos allí conjunto con Turquía y masacrando todos los pueblos semitas de parte de las partes de Turquía y de las partes de Siria. ¿Okay? Los están masacrando y se quieren quedar con esas tierras. Pero Estados Unidos está vigilando muy de cerca y también los reyes de Oriente y también la Unión Europea, observando también de cerca. Dice, entrar a conquistar tierra en Medio Oriente, también como Estados Unidos lo hizo en la etapa de la oruga al entrar a Irak. Ellos van a querer entonces entrar también a otras tierras que están ahí en Medio Oriente, entre ellos Siria, pensando que Siria les pertenece, ¿verdad? El mismo sistema de la gran bestia, todos ellos juntos pertenecen, todos integrados al sistema de la gran bestia, ¿ok? Van ahí con un propósito. El mismo sistema de la gran bestia, las partes de los caballos blancos y negros, están permitiendo que las fuerzas de los caballos rojos comiencen también a despedazar tierras dentro de los grupos étnicos de Medio Oriente, los cuales son de descendencia semita. Esta etapa, de acuerdo al profeta Joel, cae dentro de la segunda etapa de la profecía, o sea, la etapa del Saltón, que es esta que está aquí. En esta etapa que nosotros nos encontramos hoy día en el marco profético, de acuerdo a la concatenación que nos hace la profecía de Joel en relación al fin de los tiempos de los grandes reinados gentiles en relación al Medio Oriente. Entonces, también se le ha permitido a esas fuerzas de los países rojos, que son los países socialistas y comunistas, a entrar, a despedazar tierras dentro de los grupos étnicos del Medio Oriente, los cuales son de ascendencia semita. Esta etapa, de acuerdo a la profecía de Joel, cae dentro de esa segunda etapa, que es la etapa del Saltón. Ahora, ¿qué implica esa segunda etapa del Saltón? Vamos a explicarla aquí. En esta etapa implica lo que hoy día estamos experimentando en Medio Oriente. Ciertos países árabes comenzarán a consolidar la fuerza que representan en la profecía los caballos amarillos en la zona del Medio Oriente. En esa etapa se van a ir consolidando todos esos países árabes y países musulmanes, todos juntos se van a integrar para formar la fuerza de los caballos amarillos, que se llama en la profecía, que son una de las 4 fuerzas que van a estar allí. ¿Okay? Preparada para el día y para ahora, para el día de la gran batalla del Valle de Megiddo. Estos, junto al sistema anticristo, caballos blancos, la Unión Europea, y junto a los países de la fuerza de los caballos rojos, socialistas internacionales, junto a Gog, Rusia y Magog, exrepúblicas rusas, tendrán también el deseo para el fin de los tiempos de los gentiles a querer ir a despedazar y devorar las carnes de las tierras de ahí, devorar carne, ¿sabes? Apoderarse de tierra de los países semíticos y con acentos semíticos, entre otros los países musulmanes de ascendencia semítica. Observe y analice que estos países que entran en la zona son de ascendencia jafética. Todos esos países que están entrando en esa zona de Medio Oriente, la mayoría son de ascendencia jafética. Es pues estos movimientos que harán estos países de ascendencia de los árabes, no semíticos,
junto a los países de Gog, que es Rusia, y Magog, que son las ex repúblicas de Rusia, y el sistema anticristo, los que al final de esta etapa del saltón, que ya estamos ya casi concluyendo, observaremos entrando a la zona del Medio Oriente a fortalecer los ataques contra esas naciones o etnias semitas. Cuando comencemos a observar nosotros, la iglesia del Señor, de la Virgen Prudente, que nosotros comencemos a observar, esto es lo que el Señor me ha mostrado a través de esta hermenéutica, cuando nosotros comencemos a observar este final de esas naciones entrando a Medio Oriente y destruyendo etnias semíticas, estaremos ya en los llamados principios de dolores. Es lo que se conoce en la profecía como principios de dolores, ¿ok? Que sostuvo Cristo en sus profecías. Y lo que sostuvo de la 70ª semana de Daniel el profeta. El principio de dolor es lo que vamos a estar experimentando en estos momentos. Y es lo que estamos viendo en la tierra. En los principios de dolores pues va a haber peste, va a haber hambre, va a haber terremotos, va a haber grandes torbellinos, como dice la palabra. Se levantará nación contra nación, como queremos decir, etnia contra etnia. Más que nación que sea Rusia contra China, o China contra Rusia, o Estados Unidos contra China, viceversa, no son etnias. Como está pasando ahora mismo en Estados Unidos, grupos étnicos grandes, los afroamericanos, los hispanos y los blancos anglosajones se están encontrando entre ellos. Y están habiendo grandes marchas y están ya señalando dentro de los diferentes estados de Estados Unidos, diciéndoles ya se acabó el abuso, no abusen más, es tiempo de que hagamos un gobierno diferente al que hemos venido haciendo durante los últimos 200 años. Y así mismo está pasando en Europa, y así mismo está pasando en África, y así mismo está pasando en Sudamérica, en Centroamérica, etcétera, en todas partes del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando entonces comencemos a observar este final de esa etapa del saltón, estaremos ya en los llamados principios de dolores que sostuvo Cristo. Al final de este periodo, cuando ya estemos terminando este periodo, que yo creo que ya casi está terminando, Gog y Magog, en unión a los árabes que entraron a quedarse con esas tierras, serán controlados y limitados por los 10 reyes de la Comunidad Económica Europea. Y junto a la Nación Águila, tanto la Nación Águila, Estados Unidos, como la Comunidad Económica Europea, tratarán de controlar esos avances que van haciendo los Gog, que es Rusia, Magog, las 6 repúblicas soviéticas, y todos esos países árabes unidos y musulmanes que están pretendiendo tratar de controlar esa zona. Pues tanto Estados Unidos como el mercado común europeo van a poner resistencia y van a tratar de limitar de que eso pueda estar sucediendo ahí. Eso pues va a ir acercando entonces más a esas fuerzas, como les venía diciendo, de los caballos negros y blancos en contra de los caballos amarillos y rojos en esa zona de Medio Oriente. Fíjese, necesariamente no habrá una guerra, pero habrá estrategias de estas naciones para controlar el avance de las naciones que se han adelantado a su agenda de ir acaparando terrenos en Medio Oriente. Posterior a este evento, ¿verdad?, el sistema anticristo de los caballos blancos, la Unión Europea, del centro de Europa, buscará arduamente un contrato de paz aparente con la nación de Israel. Ya cuando vengamos por aquí, por esta etapa, casi concluir esta etapa, para entrar a la etapa de el revoltón, vamos a ver entonces los movimientos de la Unión Europea a tratar de firmar ese tratado de paz con el pueblo de Israel y que se entre en el proceso de las 70 semanas de Daniel. Pero usted sabe lo que eso implica, ¿verdad? Eso implica el acercamiento de nosotros para nosotros y no entonces el arrebatamiento de la iglesia, de las vírgenes prudentes. Entonces, habiendo firmado van a lograr tratar de firmar a Israel ese contrato de paz, lo van a hacer y a los 3 años y medio de paz lo van a romper y va a venir entonces la gran angustia de Jacob de la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años, pero van a firmar ese tratado aquí, van a pasar 3 y medio años de paz aparente. Y después ven entonces los últimos 3 y medio años de la gran vendimia, que es la gran ira de Dios en esa zona. 3 años y medio de paz aparente y volverá a la zona de Medio Oriente. Ahora con sus ejércitos aliados, esa Unión Europea va a tratar de meter allí las naciones grandes potencias, tanto europeas como americanas, las va a tratar de meter allí, entrando en un consorcio y trayendo también ejércitos creados por ellos para ponerlos allí en Medio Oriente. Una vez más, Gog, Rusia y Magog, en República Soviética, van a tratar entonces de entrar allí para el control de esas tierras. Entonces,
Ya cuando estemos en esa etapa, entonces vamos a que veamos que ya Rusia va metiendo sus tropas, que la Unión Europea también va a meter sus tropas allí, que son los de los caballos blancos, Estados Unidos y todo, y vayan metiéndose más hacia esa zona cerca a Israel. Entonces ya estaríamos entrando en la etapa del revoltón, que esta hermenéutica la llama la etapa del revoltón, como Joel la previó. En esa etapa de revoltón, los 10 reyes de la periferia, fíjese, esto es ya para el futuro. Esto yo estoy diciendo lo que el Señor me ha mostrado que va a suceder en esa zona. Los 10 reyes de la periferia del mercado común europeo, junto a la nación tipo águila, que es Estados Unidos, como parte de la gran bestia terrible de Revelación 13, porque ellos son parte también de la gran bestia que sube del mar, harán un intento adicional de entrar sus ejércitos al área del Medio Oriente. Pero ahora incluidos los ejércitos de las naciones del centro de Europa, como Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo y Holanda, además, ¿verdad?, de los Estados Unidos y las otras naciones de NATO. Por eso es que hemos visto Estados Unidos durante este último cuatrenio de que ha estado el presidente Trump en el poder, cómo Trump se ha abocado hacia esas naciones del mercado común europeo y a la Unión Europea, hacerles entender que aunque ustedes pertenezcan a la NATO, ustedes también tienen que tener sus tropas y pagar por sus tropas. Si quieren tropas, no tan solo dependa de nosotros. Nosotros vamos a poner nuestras tropas allí, pero también tienen que ustedes pagar por sus tropas también si quieren tener tropas y desarrollen sus tropas también. Ese es el mensaje que Trump le ha venido dando los últimos 4 años a los europeos del centro de Europa y del mercado común europeo. Y eso es lo que está en hermenéutica previó hace 30 o 40 años atrás, como Dios me lo mostró a mí. Casi que va a ser. Entonces, pues le va a exigir a que esos gente del centro de Europa, como Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, además, junto con los rusos y los países de la antigua Unión Soviética, o sea, Magog, con las 10 pezuñas de los pies de oso, todos ellos van a concordar para entrar allí y llevar sus ejércitos con un propósito. Y sabemos que es con la guerra del Valle del Meguito, la Tercera Guerra Mundial. En este caso, cuando nosotros veamos que se van acercando esos ejércitos a esa zona, es porque ya prácticamente pues sabemos lo que va a suceder. Ya para los efectos, cuando veamos que estos ejércitos se van acercando allí, posiblemente ya la iglesia del Señor ya no está aquí en la iglesia, los que se van a ir al arrebatamiento, como posiblemente podría ser que estemos aquí, estemos observando ya ese fenómeno, y más entonces deberíamos abocarnos a llenarnos más del Señor y darle gloria a Dios, porque sabemos que nuestro verano está cerca. Entonces, en este caso, la nación águila junto a los 10 reyes de la periferia de Europa, de acuerdo como sostiene Revelación 16, 17, vaya, búsquelo y léelo, aborrecerán a este sistema anticristo, esto también al falso profeta. ¿Ok? Esto decidirán pegarle fuego. Ese mercado común europeo, junto con la nación águila y esto, decidirán pegarle fuego. O sea, en esta etapa se inicia el juicio de las copas, que es después de 3 años y medio, y es la gran ira de Dios, narrado en el capítulo 16 del libro de Revelaciones. Vaya, búsquelo y léalo. ¿Ok? Y es el derramamiento de las copas de forma precipitada, narrado en el capítulo 16 de Revelaciones. Estos decidirán pegarle fuego a la gran Babel o a la gran Babilonia, política y religiosa. En esta etapa de revoltón implicarán estas otras cosas que se tirarán bombas nucleares de limitado alcance en áreas específicas terrestres. Se enfatiza en este instante profético lo que conocemos hoy día ser la Unión Europea, como el centro de Europa, la fuerza de los caballos blancos, junto al mercado común europeo, la fuerza de los caballos negros, asimismo Gog, Rusia y Magog, las repúblicas de la Unión Soviética, como los caballos alazanes y rojizos, y también la nación tipo águila como parte de las naciones cachorros de león, derivados de las naciones de los caballos negros, y las naciones de la fuerza de los caballos overos amarillos. Esto en los países árabes ricos y los reyes de Oriente, todos estarán representados en el instante del derramamiento del juicio de las copas, como la era final de Dios sobre estos sistemas corruptos alrededor del mundo. Van a estar aquí en esa gran guerra. En esta etapa, cuando la fuerza de los caballos negros observen que la fuerza de los caballos blancos junto a la fuerza de los caballos rojos han acaparado demasiado en la región de Medio Oriente, decidirán en sus corazones pegarle fuego a la bestia de Revelación 13. En específico a la mujer que venía encima de esta bestia, o sea, la gran ramera religiosa que propulsó la religión universal integrada apóstata. Hoy día, en pleno 2020, estamos conscientes de que esta rivalidad entre estos montes existe. Cuando digo rivalidad entre los montes, entre esos grandes reinados, esa rivalidad existe. Esto en los países del centro de Europa y los países de la periferia de Europa están en riña.
Y tanto es así que eso lo estamos viendo en el cumplimiento profético, lo vamos viendo al pie de la letra, cuando el mismo presidente de Inglaterra actual no quiere, ya se desligó de la Unión Europea y no quiere pues, ni aún entrar en un acuerdo de transición tranquila entre las partes, entre la Unión Europea que ellos pertenecían antes y salirse de esa mancomunidad europea. ¿Por qué se van a salir? Porque la profecía dice que ellos van a estar unidos frente a otros 9 reyes, que van a ser 10, las 10 coronas, y que junto al águila y otros países internacionales del mundo, de la fuerza de los caballos negros, van a entrar allí a pegarle fuego aquí, a ese cuerno mayor que sale de la Europa del centro. Es como si la historia volviera a se repitiera y se tratara de estar repitiendo el sistema de anticristo. En esta ocasión no por Hitler, sino por el verdadero anticristo que va a estar metido allí en ese centro de Europa. ¿Ok? Entonces, esto no es una asunción, hermano. Aquí yo no estoy asumiendo y no deberíamos asumir en este instante, no. O invento profético tampoco, hermanos. La realidad de lo que sucede entre estos tipos de reinados grandes, esto es el quinto al sexto y del sexto al séptimo, y de el octavo que irá a perdición, esto es la Unión Europea, y la versión que tiene la comunidad europea, mercado común europea de la periferia de las 10 naciones en contra de la Unión Europea, y los mismos Estados Unidos de Norteamérica, es una realidad que viene suscitándose desde la década de los 80, ya desde 1980, estamos hablando de 40 años atrás, una generación casi profética, ok, 41.666 años que yo les he explicado, se venía suscitando esta incomodidad, que lo vamos a presentar unas fotos más adelante, antes del cierre de esta hermenéutica, donde se va a presentar cómo el presidente de los Estados Unidos, desde aquel entonces Carter, ya venía haciéndole sugerencias a Inglaterra, ¿verdad? Como haciéndole entrever a Margaret Thatcher en aquel entonces, decir, mira, no se peguen mucho a esta gente de la Unión Europea, porque esta gente tiene este propósito, y eso es lo que ellos están tratando de hacer, ¿ok? De querer controlar el Medio Oriente y quedarse con todo el mundo, y ellos establecer el tipo de economía ¿verdad? Que quieran establecer, y no es otra cosa que el sistema del anticristo en todo su apogeo, en los 7 años que van a pasar por tanto Israel como ellos mismos, bajo la angustia de Jacob y el sufrimiento de estar dominados por un sistema que ellos entienden que no les va a hacer bien a la humanidad, ¿ok? Entonces, fíjense que esa irá a perdición, que es la Unión Europea y la comunidad periférica de los 10 países que pusieron en su corazón pegarle fuego a esa gran bestia, ¿verdad? Que surge de ahí, pues es profético. Esto no es un invento mío ni que yo me lo estoy inventando, es que la palabra de Dios lo dice así. Esta rivalidad por razones económicas y maneras de hacer geopolítica internacional es una que no puede pasar desapercibida entre todas estas naciones. La realidad es que están ensamblando un mundo de tensión parecido a lo que sucedió previo a la Segunda Guerra Mundial, y la cual estamos seguros de que las consecuencias de esto podría ser la profética, el desenlace final de la profética Tercera Guerra Mundial o la guerra del Valle de Megiddo de Armagedón. Esto para esta hermenéutica resultaría ser la guerra de Armagedón. A continuación, las noticias que se están reportando desde la década de los 80 en relación a estas fuerzas estoy moviendo porque están las noticias, pero las noticias ya yo las dejé atrás o vienen más adelante, en relación a estas fuerzas de las naciones de los caballos negros y de los caballos de la fuerza blanca de la Unión Europea. Hay una rivalidad entre esas fuerzas de los caballos blancos, que es el centro de Europa, y los caballos negros, que son la periferia, que entre ellos está Inglaterra, y los cachorros de león, que entre ellos está Estados Unidos, el cual se vale y se lleva muy bien con Inglaterra. A continuación, la noticia a manera de foto explicativa de los países representados como los caballos negros, esto es el mercado común europeo del oeste de Europa y Estados Unidos, protestando contra la Unión Europea, ¿verdad? Contra la Unión Europea, y qué implica la etapa esa de las langostas ahora. Esas noticias de la Unión Europea y Estados Unidos protestando, y los mismos el mercado común europeo de la periferia de Europa protestando, el mismo presidente de Inglaterra que no está de acuerdo en volver a esa Unión Europea, sino pues ellos seguir su sistema su sistema económico, porque entienden que
esa fuerza económica los está arrastrando. ¿Por qué? Porque esa fuerza económica no viene tan solo del centro de Europa, sino que está siendo avalada por los poderes rusos, por los poderes chinos, las fuerzas orientales y chinas, ensamblados con ellos, con un propósito de quedarse con el sistema económico mundial internacional. Y finalmente la etapa de las langostas, ¿qué es eso? Conforme a cómo esta hermenéutica lo está viendo, y de acuerdo a lo que Joel también nos ha presentado. Mire, en esta etapa estarán entrando a pelear en la zona de Medio Oriente, ya cuando estemos en la etapa de las langostas, que sea ya casi para el final, para el derrame de la ira posterior final. En esta etapa estarán entrando a pelear en la zona de Medio Oriente y por las tierras del Medio Oriente los países árabes ricos en unión a los reyes de Oriente. Esto al ver que los caballos negros están debilitados económicamente por la guerra ardua que han venido desarrollando el mercado común europeo, la Unión Europea y los mismos de Rusia, Gog y Magog, las repúblicas Rusia, dentro del proceso de Polomo y Josafat, mientras el proceso de Polomo se va dando alrededor de Israel y de esto, y esos países de los caballos negros y blancos se vayan debilitando, junto con los países, ¿verdad?, de esa fuerza, pues entonces, decidirán todos estos países de los reyes de Oriente junto con los árabes, estos países junto a los reyes de Oriente, entre estos China, las Coreas, Vietnam, Japón, las Camboya y otros países orientales, las fuerzas que representan las fuerzas de los caballos amarillos en la profecía bíblica, entrarán a consumar la etapa de todos contra todos por las naciones impías que se han levantado en contra de Israel en Medio Oriente. Esta hermenéutica discrepa de las hermenéuticas tradicionales en relación a que Rusia, Gog y Magog, las repúblicas rusas, en el evento del juicio del Armagedón tengan que ser destruidos. ¿Ok? Discrepamos de eso. Esta profecía es antinómica de que Rusia sea destruida en ese instante. Y falsa para Gog y Magog en esta instancia, lo que se aproxima ahora de la guerra del Valle de Armagedón. Esto, lo que sostiene la profecía es que serán controlados, no destruidos. Van a ser controlados, hermano. O sí, van a haber muertes porque la Biblia lo dice, que Israel va a estar 7 meses recogiendo muertos de los rusos, ¿verdad? Y de toda su riqueza y todo porque van a caer allí. Pero no significa que porque Israel, Dios le dé el triunfo y los controles, no van a hacer que Rusia va a dejar de ser y ya va a ser un exterminio total, porque no, porque van a estar allí, porque van a pasar esos 1000 años y después vuelven de nuevo ellos con la intención de querer volver a invadir a Israel, que quiere decir entonces que van a seguir siendo durante el milenio. Por eso es un error hermenéutico decir que van a ser totalmente destruidos. No es que van a ser controlados. Entonces, lo que sostiene la profecía es que serán controlados. Después, al final del milenio, que estos serán destruidos, sí, al final sí, junto al sistema del anticristo de aquel entonces, cuando venga ese futuro, que todavía eso no se ha manifestado, para eso faltan 1000 años, los cuales volverán a hacer un último intento de querer destruir a Israel posterior a su milenio. Es ahí que la profecía sostiene que estos territorios serán destruidos por un juicio ya directo de Dios. Ya no es por las bombas nucleares, es un juicio directo de Dios cuando Dios va entonces a apoyar en los cielos y va a entrar en juicio directo contra todas esas naciones y va a purificar la tierra. Y entonces pues, va a bajar a poner de nuevo la nueva Jerusalén sobre la tierra, ya cuando la tierra tenga otras condiciones que va a tener. Entonces este juicio será ejecutado por las mismas naciones que tienen el control, el de Armagedón,